El Imperio Mongol, conquistadores de las estepas. Durante el siglo XIII, surgió un imperio que cambiaría el curso de la historia mundial. Desde las vastas estepas de Mongolia, una horda de guerreros nómadas emprendió una serie de campañas militares audaces que llevaron a la creación del Imperio Mongol, una potencia que abarcaba desde el este de Asia hasta Europa Oriental. Liderados por el legendario Genghis Khan. El ascenso del Imperio Mongol fue un fenómeno sin precedentes, marcado por la audacia militar, la innovación táctica y la capacidad de unificar a tribus dispersas bajo un solo estandarte. Desde sus humildes orígenes en las estepas de Mongolia, los mongoles emprendieron una serie de campañas militares que los llevaron a dominar un vasto imperio que se extendía desde China hasta Europa Oriental. Ascenso bajo Genghis Khan, la forja del Imperio Mongol. Genghis Khan, cuyo nombre de nacimiento era Temujin, emerge como una figura central en la historia mongola a fines del siglo XII y principios del XIII. Su ascenso al poder marca el inicio de una era de transformación radical para las tribus nómadas de las estepas de Mongolia. Orígenes y juventud. Genghis Khan nació en el seno de la tribu Borjigin en las estepas de Mongolia, alrededor del año 1162. Su infancia estuvo marcada por la adversidad, enfrentando la muerte de su padre cuando era joven y siendo desterrado junto a su familia. A pesar de los desafíos, Temujin demostró desde temprana edad habilidades de liderazgo y resolución de conflictos. Unificación de las tribus nómadas. Desde una edad temprana, Temujin demostró habilidades de liderazgo excepcionales al reunir a las tribus mongoles dispersas bajo su liderazgo. A través de una combinación de carisma, diplomacia y astucia política, Temujin forjó alianzas estratégicas con clanes rivales y consolidó su autoridad sobre las estepas de Mongolia. Reforma del sistema de clanes. Una de las contribuciones más significativas de Temujin fue la reforma del sistema de clanes mongol. Aboliendo las divisiones tribales tradicionales y promoviendo la lealtad y la unidad entre las tribus bajo un solo estandarte, Temujin sentó las bases para la creación de un estado mongol unificado y centralizado. Tácticas militares innovadoras. Genghis Khan fue un estratega militar consumado que revolucionó las tácticas de guerra en las estepas de Mongolia. Introdujo nuevas estrategias de combate, como la movilidad táctica y la coordinación de ataques sorpresa, que aprovechaban la velocidad y la agilidad de la caballería mongol para derrotar a enemigos más grandes y mejor equipados. Campañas de conquista. Unificación de Mongolia. En 1206, Temujin fue proclamado Genghis Khan, el gobernante supremo de los mongoles, después de una serie de exitosas campañas militares que culminaron en la unificación de las tribus mongolas bajo su liderazgo. Expansión hacia el exterior. Con Mongolia asegurada, Genghis Khan dirigió su mirada hacia los territorios vecinos. Lanzó una serie de campañas militares audaces que llevaron a la conquista de vastas extensiones de Asia Central, incluidas las regiones de Khwarezmia, Jin y Xia Occidental. Tácticas de terror. Genghis Khan empleó tácticas de terror para someter a sus enemigos, infundiendo miedo y desmoralización entre aquellos que se resistían a su dominio. El uso estratégico de la violencia y la propaganda le permitió asegurar la sumisión de las poblaciones conquistadas con relativa facilidad. Organización del imperio. Código de leyes. Genghis Khan estableció un código de leyes conocido como el Yasa, que regulaba todos los aspectos de la vida dentro del imperio mongol. Este código promovía la justicia, la igualdad y la disciplina entre los súbditos mongoles y proporcionaba un marco legal para la administración del vasto imperio. Administración eficiente. Genghis Khan implementó un sistema administrativo eficiente que dividía el imperio en regiones gobernadas por gobernadores leales. Este sistema permitió una mayor centralización del poder y facilitó la recolección de tributos y la administración de justicia en todo el imperio. Paz mongólica. El periodo de paz y prosperidad bajo el dominio mongol. La Pax Mongólica, o Paz Mongola,
se refiere a un periodo de relativa estabilidad y prosperidad que prevaleció en las vastas extensiones del Imperio mongol y las regiones circundantes durante los siglos XIII y XIV. Este periodo de paz relativa, aunque marcado por la dominación militar mongola, facilitó el intercambio cultural, económico y tecnológico entre el este y el oeste. Seguridad y estabilidad. Uno de los aspectos más destacados de la Pax Mongólica fue la seguridad y la estabilidad que proporcionaba a las regiones bajo el dominio mongol. La presencia de un gobierno centralizado y una autoridad imperial efectiva garantizaba la protección de las caravanas comerciales, las rutas de viaje y las ciudades a lo largo de las vastas extensiones del imperio. Facilitación del comercio. La Pax Mongólica facilitó el florecimiento del comercio a lo largo de las rutas de caravanas que conectaban Asia, Europa y África. La red de rutas comerciales, conocida como la Ruta de la Seda, experimentó un renacimiento bajo el dominio mongol, lo que permitió el intercambio de bienes, ideas y tecnologías entre diferentes regiones y civilizaciones. Intercambio cultural y tecnológico. Promovió el intercambio cultural y tecnológico entre el este y el oeste, fomentando el flujo de conocimientos y la difusión de ideas. Las ciudades como Samarcanda, Boukare y Kashgar se convirtieron en importantes centros de intercambio cultural y aprendizaje, donde estudiosos, comerciantes y artesanos de diferentes partes del mundo se congregaban para intercambiar productos y conocimientos. Administración y tolerancia. A pesar de su reputación como conquistadores militares, los mongoles adoptaron una política de tolerancia religiosa y cultural en los territorios conquistados. Permitieron la libre práctica de la religión y la preservación de la identidad cultural de los pueblos subyugados, lo que contribuyó a una mayor estabilidad y cohesión dentro del imperio mongol. Aunque la Pax Mongólica llegó a su fin con el declive del imperio mongol, su legado perduró mucho después de que las huestes mongolas se retiraran. Contribuyó al desarrollo económico y cultural de las regiones afectadas, sentando las bases para el renacimiento cultural y el desarrollo posterior de las civilizaciones euroasiáticas. Caída del imperio y fragmentación. El declive de la potencia mongola. A medida que el siglo XIV avanzaba, el imperio mongol comenzó a enfrentar una serie de desafíos internos y externos que eventualmente condujeron a su declive y fragmentación. Este periodo de disminución marcó el fin de la era de dominación mongola en Euroasia y el surgimiento de kanatos independientes gobernados por descendientes de Genghis Khan. Luchas de dinastías. Después de la muerte de Genghis Khan en 1227, el imperio mongol quedó bajo el control de sus sucesores, quienes lucharon por el poder y la supremacía. Las luchas dinásticas entre los descendientes de Genghis Khan llevaron a una división dentro del imperio y a una competencia constante por el trono imperial. Las presiones externas. El imperio mongol enfrentó una serie de desafíos externos, incluida la resistencia de los pueblos subyugados y las invasiones de otras potencias regionales. Los mamelucos en Egipto, los tártaros en Rusia y los chinos de la dinastía Min desafiaron la autoridad mongola y socavaron su dominio sobre las regiones periféricas del imperio. Dificultades logísticas y de gobernanza. La vasta extensión del imperio mongol presentaba desafíos logísticos significativos en términos de administración y gobernanza. La falta de una estructura administrativa centralizada y la escasez de recursos humanos y financieros dificultaban la administración efectiva de un imperio tan extenso. Inestabilidad política. Las luchas internas por el poder y la competencia entre los diferentes kanatos debilitaron aún más la cohesión del imperio mongol. La falta de un liderazgo centralizado y la fragmentación del poder entre los kanatos individuales contribuyeron a la inestabilidad política y al debilitamiento del imperio en su conjunto. Fragmentación del imperio. A medida que las tensiones internas y externas se intensificaban, el imperio mongol comenzó a fragmentarse en una serie de kanatos independientes gobernados por descendientes de Genghis Khan. El Ilkhanato en Persia, la Horda de Oro en Rusia, el Kanato de Chagatai en Asia Central y el Kanato Yuan en China surgieron como entidades políticas separadas que competían por el control y la influencia en sus respectivas regiones. La conclusión.
A pesar de su caída y fragmentación, el legado del imperio mongol perduró en las regiones que había conquistado. Contribuyó al desarrollo cultural, económico y político de Euroasia, dejando una marca indeleble en la historia de la región y sentando las bases para el intercambio cultural y comercial entre el este y el oeste. En resumen, la caída del imperio mongol y su posterior fragmentación marcaron el fin de una era de dominación militar en Euroasia y el surgimiento de nuevos estados y entidades políticas en la región. Aunque el imperio mongol desapareció, su legado perduró en las regiones que había conquistado, dejando una huella duradera en la historia de Euroasia.